Bueno, hablando de cosas que hay que resolver y hay que ver cómo están, vamos a conversar sobre las obras en las escuelas de la ciudad de La Plata. Un informe que se ha conocido la semana pasada nos muestra una situación, la verdad, que bastante complicada en cuanto a que hay un montón de obras o un buen porcentaje de obras que no se han ni siquiera empezado. Bueno, justamente vamos a conversar con quien preside la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo Municipal, el concejal del Frente Renovador, Luciano Sanguinetti. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos. No. Bueno, la semana pasada hubo una reunión ahí en el Consejo Deliberante y más o menos ¿cuál es el balance de las obras de infraestructura en las escuelas de la Ciudad de La Plata? Bueno, la semana pasada, ese fue el día jueves, presentamos el segundo informe de la Comisión de Seguimiento sobre el Fondo Educativo. Y la verdad no es muy buena la información. En realidad el municipio sigue teniendo grandes dificultades para la ejecución de las obras. El informe se restringió al presupuesto 2017, que es el que está todavía pendiente en un proceso de ejecución. Son aproximadamente 80 millones de pesos que tenían una distribución en 35 escuelas, que eran obras fundamentales, algunas obras importantes de más de 10, 11 millones de pesos, que son casi reconstrucción de ciertas escuelas, y otras son obras menores de mantenimiento, techos, baños, etcétera, que van desde 400.000 pesos a 1,5 millones. Claro. Digamos, hay grandes obras en procesos licitatorios, que son estos de más de 10 millones de pesos, y otras que son asignados a través de cooperativas, que son estos de las obras menores. La verdad, el primer informe nos había dado 10% de ejecución del total del presupuesto el mes pasado. Este mes avanzamos muy poquito, el 14%. O sea, para nosotros ya es muy preocupante esta dificultad que está manifestando el Ejecutivo en avanzar con las obras, porque además estas son obras comprometidas con el presupuesto del año pasado. Ese era el tema, ¿no? Porque por ahí estaba justamente analizando en este momento, digo, bueno, han pasado 5 meses de este año, digo, por ahí capaz que este porcentaje es el normal. Estamos hablando del presupuesto del año pasado, o sea que... Por eso es grave, la situación es compleja, grave, preocupante. Creo que yo lo decía la semana pasada en la presentación del informe, el intendente tiene que entender y comprender que la situación de infraestructura escolar de la ciudad es compleja, hay muchísimas demandas y además necesitamos crear o plantearnos una estrategia más ejecutiva, es decir, hay algunas cooperativas que por lo visto no están en condiciones de hacer estas obras, sí. Los procesos licitatorios se están demorando demasiado. Ahí me parece que hay una dificultad de comprensión respecto de la necesidad y de la necesidad, valga la redundancia, de crear una estructura de trabajo eficiente, eficaz, con además un responsable, porque no sé si se tienen presente, pero originariamente el Fondo Educativo estuvo coordinado por Negrelli, que después pasó a cumplir funciones en el gabinete, con lo cual es muy difícil que el jefe de gobierno o el secretario de gobierno el secretario coordinador de la municipalidad pudiera darle tiempo a este tema tan importante. Entonces me parece que ahí se necesita resolver también la ejecución de poner un responsable, ¿no? Claro. ¿Cómo es el sistema, para que todos podamos entenderlo, digo, del fondo, el fondo educativo, de dónde viene la plata y... Bien, buena pregunta y buena observación, que es muy importante esto, porque digo, lo primero hay que entender, el fondo educativo es una asignación que llega a cada municipio de la provincia de Buenos Aires del presupuesto de la provincia, que además lo recibe de nación porque pertenece al 6% de la inversión que la Argentina está haciendo desde la Ley de Financiamiento Educativo de 2006 en el sistema educativo argentino. Es muy importante porque la Argentina se comprometió a hacer esta inversión del 6% del PBI y eso la ubica a la Argentina en un estándar que es importante porque casi todos los países desarrollados, fundamentalmente los europeos, están asignando entre 6,5 y 7,5, o sea que no estamos lejos de una inversión importante en materia educativa. Eso se distribuye a través de distintos mecanismos a lo largo de todo el país. Sí. En particular, una parte de eso llega a los municipios a través de este fondo educativo, que nosotros hemos recibido desde el año 2013, está en funciones. La verdad es que en 2013, 2014 y 2015 la gestión anterior nunca usó esa plata para lo que correspondía, por lo menos para lo que yo entiendo que correspondía, que era el sistema educativo. En ese periodo hay un debate sobre cuál es si se podía entender que era que esa asignación iba para educación y cultura,
De hecho, en la estructura del organigrama municipal, la Secretaría dedicada a la educación, en realidad es la Secretaría de Cultura y Educación, y esos fondos fueron ahí. En realidad todo el mundo sabe en la ciudad que la mayor parte de esos fondos se usaron para financiar actividades culturales, los recitales que hizo la gestión Bruera de 2013, 2014 y 2015. La verdad es que cuando asume el intendente Garro, yo asumo como concejal del Frente Renovador, le hago la observación clarísima y concreta diciéndole que en realidad el fondo no era para cultura, que era para escuela, porque es parte de ese 6%. A partir de eso, el intendente reacciona, nosotros lo vimos positivo cuando en octubre de ese año 2016 crea la unidad ejecutora, o por lo menos designa un responsable coordinador, que en ese entonces era Negrelli, y ahí se afectan los primeros 25 millones de pesos para infraestructura escolar. En el 2016 se afectan 6 millones por presupuesto, 60 millones por presupuesto, en 2017, perdón, 60 millones de pesos por presupuesto, sí. Y este año además, 2018, se asignan cerca de 100 millones, que además vienen reforzados porque en la ley del presupuesto provincial se establece que el 50% del fondo educativo, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, tienen que invertirlo en infraestructura escolar. Ajá. Estamos en esa etapa. El procedimiento ¿cuál es? Las escuelas hacen pedidos de obras o manifiestan dificultades de infraestructura, eso lo recoge la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, también los puede recoger los gremios, la representación de los gremios en la ciudad, los puede recoger también los concejales, que recibimos pedidos de las escuelas. Toda esa información se concentra, se deriva a la inspectora del distrito, y la inspectora hace el primer listado de consenso de las prioridades de infraestructura escolar de la ciudad. Sí. Ese listado se oficializa luego en un convenio entre la municipalidad y el ministro de Educación de la provincia, sí. Por el cual se acuerdan las obras que va a hacer la ciudad con fondo educativo y los que va a hacer la provincia con los fondos provinciales. Perfecto. Se firmó el convenio 2017 y hace 2 meses, más o menos un mes en realidad, se firmó el convenio 2018. Entonces tenemos obras pendientes de 2017 contra cerca de 88 millones de pesos, y vamos a tener, porque a esta altura de esta velocidad, vamos a también tener pendientes obras 2018. Lo que está pasando es que el municipio está encontrando o está teniendo mucha dificultad en ser ejecutivo con las obras. Yo creo que hay una visión un poco ingenua, si se quiere, un poco lejana, mejor dicho, de las escuelas, de la realidad cotidiana de las escuelas, porque, por ejemplo, para darte un ejemplo, cualquier persona que en su trabajo entra a la oficina y se le llueve el techo, ya está, no va a trabajar, se tiene que volver a casa porque no puede trabajar ahí. Sí. Bueno, en una escuela pasa lo mismo. El problema es que si no entendemos que una gotera en una escuela implica que se suspendan las clases, no vamos a tener la magnitud de la importancia del problema que tenemos que resolver. Nosotros, sí. Cosas menores, como obviamente finalmente, no sé, poner una membrana en un techo es una obra menor, o los baños mismos, si los baños no funcionan hay que suspender las clases. Hay cosas que de la infraestructura escolar no se entiende la importancia que tienen. Cada día de clase obviamente es un déficit en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el municipio tiene que estar mucho más atento, porque, por supuesto, hay que entender, esto es nuevo. Antes los municipios no trabajaban sobre la infraestructura escolar de las escuelas porque no tenían fondos para eso. Sí. Sí, bueno, pero ya los fondos están... y esta Ahora los fondos están, exacto. Claro, digamos, pero por lo que nos... Por lo tanto, yo entiendo ahí, que tiene que crearse un área, sí, que se dedique a esto, porque esto no es una excepción, estos fondos no es que vienen este año y ya no van a volver a venir, no vamos a tener más recursos para infraestructura, van a venir todos los años. Mientras el fondo educativo esté funcionando, los municipios van a resolver o van a estar responsabilizados, en este caso, de la infraestructura escolar. Digamos, por lo que vos estás diciendo, Luciano, es más una especie de inoperancia municipal, digamos, no estás ni denunciando algo que sea un negocio ni nada, sino como una inoperancia para resolver un tema central, digamos, que es poner en funcionamiento las obras que hay que hacer, porque los fondos están. Sí, yo además pensaba siempre que esto, por eso digo que crear un área, yo creo que a esta altura ya se debería crear una secretaría, sí, de infraestructura escolar o de fondo educativo, mejor dicho, porque ojo con eso. El fondo educativo puede servir, ya el Tribunal de Cuentas hizo un dictamen, en lo cual el fondo educativo puede tener, tiene como misiones o funciones la infraestructura escolar, el mejoramiento de la calidad educativa, los insumos y la capacitación docente. O sea, vos podés gastar esos recursos en esos 4 rubros o ítems.
es muy importante esto, ¿por qué? Porque ahora estamos, por supuesto yo diría que la prioridad es la infraestructura escolar, pero el día de mañana, si nosotros hiciéramos bien este trabajo, el municipio hiciera bien este trabajo, ya no sería una prioridad la plata de la infraestructura escolar y podríamos estar hablando de capacitación docente, claro, o de insumos, porque muchas escuelas, bueno, ya está, si no se llueven los techos, esos recursos podrían gastarlos en equipamiento para hacer actividades deportivas o artísticas, para un viaje de estudios, para etcétera, etcétera, con lo cual es una perspectiva muy alentadora para el sistema. Claro. Ahora, si no hay un área que empiece a trabajar estos problemas, que tenga un diagnóstico de toda la situación de las escuelas de la ciudad, que planifique, nosotros llamamos a los especialistas a esto la prospectiva educativa, que planifique con las directoras de las escuelas los futuros emprendimientos de cada escuela. Yo siempre les sugiero que esto se podría resolver fácil si, por ejemplo, el intendente citara a final de año, en diciembre, cuando ya la actividad escolar merma en términos de las horas áulicas, con las directoras de todas las escuelas de La Plata, estatales por supuesto, y decir, bueno, vamos a juntar a las 200 directoras de las primarias de La Plata, para ver qué necesidades van a tener el año que viene. Porque yo ya tengo recursos, va a decir el intendente, así que yo le puedo decir a todos ustedes, a todos los equipos directivos, digo, ¿qué prioridades tienen para el 2019? Sí. Y fácil, entonces ahí van a decir, yo necesito arreglar el baño, y otro dice, no, mira, yo estoy pensando comprar instrumentos musicales porque ya no tenemos problemas de infraestructura en esta escuela. O sea, ahí se puede empezar a planificar de forma directa la Secretaría de Educación y Cultura de la municipalidad con todos los directores, y esto es una reunión por año con 200 personas. Claro. Sí, sí, está más que claro. O sea, si nosotros no entendemos que tenemos que empezar, esto es una cuestión es nuestro sistema educativo, porque no es un problema de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos los que llevan a los chicos a esa escuela. ¿Qué le importa a los papás, a las mamás si la escuela es municipal o provincial? Porque finalmente son nuestros vecinos. Y los recursos son de nuestros vecinos, porque finalmente estos recursos surgen de los impuestos, no surgen de otro lado. Sí, sí, tal cual. Te agradecemos, Luciano, este rato con nosotros. Un gusto, un abrazo. Siempre, chau, chau. Luciano Sanguinetti es concejal del Frente Renovador, bueno, está a cargo de la Comisión de Seguimiento de Fondo Educativo Municipal, y lo que están advirtiendo es sobre una demora importante en las obras de infraestructura en las escuelas cuando ya los fondos están asignados.